Amigas y amigos, el tema de hoy es muy importante, la depresión. Es el trastorno mental más frecuente. Y además, como mínimo, el 15% de los pacientes que consultan a un médico general, el motivo de esta consulta es la depresión. Pero tiene un gran problema. Por eso en la serie de 3 vídeos sobre la depresión, en este primero voy a hablar de su diagnóstico. Hay mucha confusión, tanta que solo 1 de cada 3 pacientes que visitan al médico por estos síntomas son diagnosticados y tratados correctamente como enfermos deprimidos. Veamos esta confusión. A nivel popular suele hacerse sinónimo tristeza de depresión. Pero yo le pregunto, ¿es esto correcto? Pues no. No, fíjense cuántos son, entre otros, los términos usados muchas veces de forma indistinta. Autocompasión, soledad, desaliento, melancolía, aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, desesperación. Por consiguiente, vamos a definir lo que para nosotros, los médicos, es la enfermedad depresiva, la depresión clínica. 10 son los síntomas que vamos a exponer. En primer lugar, la tristeza, que significa tener un estado de ánimo decaído. Es lo que llamamos estar de humor depresivo. Es un auténtico estado de sufrimiento del alma, que puede llegar al llanto. Pero como el enfermo deprimido no finge, sufre lo que llamamos el llanto en soledad. Es un llanto auténtico. Esta paciente exclama, o este paciente pide que le dejemos solo. No necesito a nadie, déjenme solo. La paciente depresiva busca aislarse. Nos comenta, no me gusta que me vean triste. Es una tristeza en soledad. El segundo síntoma definitorio de depresión es la anedonia, la incapacidad de sentir placer. Este es su significado. Esta paciente no tiene ganas de nada, solo de llorar. Por lo tanto, en esa incapacidad de disfrutar del enfermo deprimido, todo le aburre. Y ha perdido el interés por las actividades habituales de su vida, por sus aficiones. Como nos dice este ejemplo, ya no me importa nada. Incluido, por supuesto, el desinterés sexual. No tengo deseo, no me apetece el sexo, he perdido la libido. El tercer síntoma es la alteración, el trastorno del apetito, que va desde la anorexia a la bulimia, en grado extremo, claro. Unas veces, por lo tanto, el deprimido tiene una cierta forma de anorexia, nos dice, no quiero comer, rechaza el alimento. Otras veces es todo lo contrario, hay una hiperfagia, hay una bulimia, hay un exceso, se recrea de alguna manera comiendo.
busca una cierta compensación, sobre todo en las depresiones ansiosas, con un componente importante de ansiedad. Y nos dice, por ejemplo, esta paciente, me consuela comer. El cuarto síntoma es el sueño alterado. La paciente comenta que es como si en la noche salieran todos los sentimientos. El trastorno del sueño consiste unas veces en insomnio, es decir, en la dificultad para conciliar el sueño, un sueño que sufre múltiples interrupciones también, pero otras veces lo que predomina es el polo opuesto, la hipersomnia, el exceso de sueño, de manera que es un paciente con dificultad para despertarse. Son las 10 de la mañana, lleva 12 horas durmiendo y no hay manera de que pueda levantarse. Aparte de que luego suele tener sueño durante todo el día. Claro, lo anterior nos está indicando el quinto síntoma. Es una manifestación del quinto síntoma, que es la astenia, la sensación de estar muy fatigado, muy cansado. Hay pérdida de la energía, no solo física, sino también de la energía psíquica, mental. Hay un aumento de la sensación de cansancio después del más mínimo esfuerzo. Entenderán por qué el síndrome llamado fatiga crónica está tan relacionado bidireccionalmente con la depresión. Por lo que hay que saber hacer un buen diagnóstico diferencial entre ambas enfermedades. El depresivo está sin energía, sin impulso vital, le falta la vitalidad. Pero también sufre fatiga emocional, padece un estado de agotamiento psíquico. Esta paciente se queja con las siguientes palabras: cada día se me agotan más las ganas de seguir luchando. El sexto síntoma es una variedad de adinamia, de falta de dinamismo, que es la baja actividad. El depresivo disminuye su actividad física, su expresividad corporal, tiene lentitud de movimientos, lo cual forma parte de, lógicamente, la mente-cuerpo, el alma-cuerpo, son uno e indivisibles. Por lo tanto, este cuadro forma parte de lo que en psiquiatría denominamos la inhibición o el lentecimiento psicomotriz, la depresión psicomotriz, depresión psíquica y física. De hecho, la imagen típica del deprimido, lento y agotado, sería, por ejemplo, la de un caracol. La lentitud mental se traduce en disminución de la capacidad de pensar, de razonar, y por lo tanto se traduce también en la dificultad de tomar decisiones. También el depresivo experimenta dificultades de concentración y por lo tanto aparentemente pérdida de memoria. Hasta el punto de esta paciente se coloca un recordatorio de no olvidarme de las cosas que tiene que hacer. El octavo síntoma es la pérdida o baja autoestima, que se ilustra con frases como: soy un fracasado, no tengo nada, no valgo para nada, es que nada me sale bien. De modo que está reflejando sentimientos, percepciones, ideas de fracaso, de ruina, de inutilidad, inferioridad. Esta joven se describe a sí misma como un error. Dice: mírame, es todo lo que soy, un gran error. Me recuerda a un suicida que sus últimas palabras en una conversación eran: es que
no soy nada, no soy nada, no soy nada. El penúltimo síntoma es que el deprimido puede tener sentimientos de culpa. Es como si todos le acusaran de ser el responsable de su estado, de encontrarse así. Y por último, el 10º síntoma, y muy preocupante, es la desesperanza. Un psiquiatra español, maestro en psiquiatría y maestro en oratoria, en comunicación médica, fue el doctor Juan Antonio Vallejo Nájera. Una vez escribió: una de las amarguras de la depresión es que borra los sentimientos de esperanza. Sentimientos que él procuró no sufrir. Escribió un libro, La puerta de la esperanza, pocos meses antes de fallecer de un cáncer de páncreas fulminante. A veces la desesperanza llega en grado extremo a abocar a la desesperación. Como dijo el poeta español Federico García Lorca, el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. De modo que, cuando todo lo anterior se suma al rechazo de la realidad de la propia existencia, la situación realmente ya es muy complicada. Este enfermo se preguntaba en su sufrimiento: ¿pero qué clase de horrible lugar es este? Y se respondía: la realidad. En esa situación ya límite, el paciente depresivo llega a tener pensamientos suicidas. Coquetea con pensamientos recurrentes de muerte, que le pueden abocar al suicidio consumado, al acto suicida. De hecho, sabemos que el riesgo de suicidio es 30 veces mayor en un enfermo depresivo, digamos grave, como vamos a ver a continuación, que en una persona normal, sana. Por consiguiente, 10 son los síntomas que hemos descrito y que resumen lo que es la depresión. En mayor o menor grado, la combinación de los mismos, como vamos a ver acto seguido. La tristeza, desinterés, fatiga, pérdida del apetito, insomnio, actividad reducida, dificultad de concentración, pérdida de la autoestima, sentimientos de culpa, pensamiento suicida. Estos síntomas los podemos agrupar en 2 niveles. En el grupo A tendríamos los 3 primeros: la tristeza, el desinterés y el cansancio. Y en el grupo B tendríamos los 7 restantes. Pues bien, si hacemos esta agrupación de síntomas, vamos a poder llevar a cabo una clasificación de la depresión por nivel de gravedad que es muy útil para el ámbito de la medicina general. En este contexto, definiremos una depresión o calificaremos una depresión como leve cuando solamente se presenten 2 o 3 de los 3 síntomas del criterio A, que pueden ser, por ejemplo, la combinación de tristeza con desinterés por las cosas. Está de ánimo decaído y no tiene
ganas prácticamente de nada, no, nada le satisface. Por ejemplo, podría ser una depresión leve. ¿Cuál es la trascendencia de la misma? Pues como su nombre indica, es mínima la trascendencia. Son pacientes que pueden realizar la mayoría de sus actividades habituales. Pueden convivir con su depresión leve. Un nivel superior de gravedad es la depresión moderada, en la que ya no hay 6 de los 10 síntomas. Perdón, 6, no hay 2, sino que la depresión moderada ya requiere 6, que son 2 síntomas del grupo A, grupo criterio A, por ejemplo, la tristeza y el desplacer, el sin placer, y 4, por lo tanto, 2 más 4, 6 síntomas en total, 4 del grupo B. Por ejemplo, esta paciente podría ser una paciente con un cuadro clínico de sentirse apenada, sin interés por las cosas que tiene que hacer, sin apetito, que duerme mal, con sentimientos de autodevaluación y con dificultad para concentrarse en las cosas. ¿Cuál es la trascendencia, la consecuencia de una depresión moderada? Muchos de estos pacientes ya requieren una baja laboral porque implica una dificultad para realizar las actividades habituales. Y por último, cuando el paciente tiene 9 de los 10 síntomas agrupados en 2 grupos, de manera que tiene los 3 síntomas del grupo A, o sea, falta de energía vital, sentimiento de estar apenado, decaído, falta de interés por las cosas, más 6 síntomas de los 7 ya del grupo B, estamos entonces ante una depresión grave. Y la trascendencia clínica, la implicación que tiene es muy alto riesgo de suicidio. Para el psiquiatra, para el especialista, lo recomendable es que maneje una clasificación oficial, como es, por ejemplo, la DSM. D significa diagnóstico, S significa statistical, estadístico en inglés, y M quiere decir mental, de trastorno mental. Por lo tanto, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. En esta clasificación con los 10 síntomas, vamos a hacer 2 observaciones. La primera es que los 2 primeros, la tristeza y el desinterés por las cosas, han de estar siempre. Y para los demás 7 síntomas, han de haber 3 como mínimo de esos 7 para que podamos hablar de, ahí aparece el nuevo término de depresión mayor. Por lo tanto, por ejemplo, tristeza y desinterés, y luego 3 de los restantes 7, por ejemplo, pues que no se concentra y tiene la impresión de que está perdiendo memoria. Ya son 4 síntomas. Tiene sentimientos de culpa, sentimientos de que todos los males que tiene, ella es la responsable de los mismos. Ya son, por lo tanto, 2 y 2, 4. Tiene una sensación extrema de cansancio y, por ejemplo, pues tiene ideación suicida. Piensa muy frecuentemente con la muerte. Sería una depresión mayor y, además, grave. Pero en relación con la depresión mayor hemos de introducir también un concepto temporal, la duración, cuánto duran los síntomas. De modo que para que podamos hablar de un trastorno depresivo mayor, el paciente debe de sufrir estos síntomas la mayor parte del día, durante todos los días y un mínimo de 2 semanas seguidas. Si cumple todos estos requisitos, los síntomas y esta cronología,
estaremos ante un trastorno depresivo mayor. En mi vídeo titulado Fibromialgia presentaba esta imagen sobre la definición de depresión mayor, porque decía que la fibromialgia no es una enfermedad mental, pero sí que es una enfermedad que produce depresiones reactivas o secundarias. Solo queda pues ya definir cuándo una depresión mayor podemos calificarla de crónica, es decir, persistente en el tiempo. Pues para ello, para poder hablar de una depresión crónica, recurrente o recidivante, se exige que el paciente haya sufrido 2 o más episodios separados por 2 o más meses. Es decir, un episodio que, por ejemplo, dure 4 semanas en el mes de enero, todo el mes de enero prácticamente deprimido, y que luego transcurran, por ejemplo, 3 meses y en abril o en mayo, 3-4 meses, vuelve a sufrir otro episodio de depresión mayor que dure, por ejemplo, 3 semanas. En estas circunstancias ya podemos hablar de una depresión mayor crónica recurrente. Y terminemos con un mensaje de esperanza basado en la ciencia médica. Es que hay, sí, luz al final del túnel. No lo dude, con los tratamientos actuales basados en las psicoterapias en plural y en las farmacoterapias en plural, los médicos solucionamos más del 90% de los casos de depresiones mayores. Para ello, obviamente, es imprescindible, por un lado, que ante estos síntomas de sospecha de una depresión acuda a su médico y, en segundo lugar, que se realice un buen diagnóstico diferencial que permita tipificar su sintomatología como una enfermedad depresiva. Espero haberles sido útil y les envío mis más cordiales saludos. Amigas y amigos, les ha hablado el doctor Pedro Castillo, desde España. Gracias.